Chao Liu, un emperador de la antigua China que vivió en Luoyang, se interrogaba sobre el sentido de su vida. Acaba de cumplir los 50 años y su cuerpo le pesa casi tanto como su alma. Sus ojos no ven con la claridad de antaño y se levanta cansado por las mañanas. Recuerda con nostalgia que en su juventud conoció a un sabio en el valle de Kan. Sus enseñanzas le ayudaron a ampliar el campo de su conciencia y vislumbrar aspectos sorprendentes de la vida. Pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en una persona sedentaria y amante de todo lo cómodo. Mientras las lágrimas resbalan por sus mejillas, se le aparece el anciano sabio que le invita a que le acompañe, despidiéndose de sus miedos y sus prejuicios. De nuevo, Chao Liu vuelve a recibir las apasionantes enseñanzas que transformarían su vida e influirían en la prosperidad de su pueblo. Esta historia habla a nuestra alma de niño, recordándonos que somos infinitos, inmortales, eternos y universales. Tal como en las historias y enseñanzas budistas, la ley del karma, el camino del cielo, el flujo de la vida, el aprendiz del sabio, la sabiduría del mago y otras muchas entregas llenas de sabiduría ya publicadas y por venir, te invito a dejar a un lado la razón sanadora, tan apreciada por Descartes, con el fin de activar el hemisferio derecho de tu cerebro, donde residen tus facultades de receptividad, de imaginación, de fantasía, de magia y de conexión con los mundos de luz. Permítele al emperador y al anciano sabio hablarle a tu alma de niño para recordarte que tú también eres infinito, inmortal, eterno y universal. Ahora sin más, empecemos. Algunos siglos antes de la era cristiana, China era un gran imperio. Mientras las nieblas matinales se disipaban bajo los primeros rayos del sol de primavera, Luoyang empezaba a escuchar cómo resonaban los gritos de los campesinos que llevaban al mercado el producto de sus cosechas, de los comerciantes limpiando sus escaparates y de los carreteros revisando su cargamento antes de salir a repartir sus mercancías por las esquinas del inmenso imperio. En medio de la ciudad, caracterizada por el ruido producido por las 1001 actividades de todo el pueblo, el palacio del emperador se alzaba con toda majestuosidad. Las pinturas de dragones multicolores y de sublimes paisajes montañosos adornaban sus muros brillando con fuerza. Las tejas barnizadas de sus techos mostraban a todos el talento de los arquitectos y de los constructores que habían trabajado sin tregua para ofrecerle al emperador lo mejor de sí mismos, convirtiendo este lugar en un símbolo de armonía, prosperidad y bienestar. En el interior del palacio, en su dormitorio, donde gruesos tapices impedían entrar la luz del sol, el emperador Chao Liu se despertaba con dificultad entre los cojines de seda bordados con motivos irisados que se desplegaban al igual que las olas del mar sobre el océano en su inmensa cama. Aunque apenas había acabado de cumplir los 50 años, se sentía como un anciano al que le pesaba el cuerpo con las articulaciones rígidas y los pensamientos nublados. Sus ojos no veían con mucha claridad, se sentía la boca pastosa y tenía la voz ronca. ¿Dónde había ido a parar su vitalidad de niño, su entusiasmo de joven emperador, que se levantaba por la mañana con la sensación de resultar indispensable para la buena marcha de su imperio? A pesar de su entumecimiento, no podía dejar de preocuparse. ¿Acaso se iba a hundir en la enfermedad o en la vejez, convirtiéndose en un monarca lleno de achaques, amargado y debilitado, en un soberano que descuidaba sus tareas por estar atormentado por 1000 males? ¿Qué iba a hacer? ¿Pedir a los médicos que lo curasen? Pronto renunció a esta idea. Ya había probado sus pociones y comprobado que éstas aliviaban sus dolores momentáneamente, pero entorpecían su mente y retrasaban la curación. Se rascó la cabeza pensativamente, dio unos cuantos pasos y abrió las cortinas de par en par para poder ver la luz del sol. Esto le sentó muy bien y se dio cuenta de que en realidad era como si dos personas cohabitasen en él. Por una parte, un emperador cansado, prácticamente enfermo, agotado por la vida sedentaria, los excesos gastronómicos y las preocupaciones del imperio. Y por otra, y en lo más profundo de su ser, un niño con ganas de vivir y de divertirse. Recordó que durante su primera juventud estuvo todo un año con un anciano sabio en el valle de Kan, viviendo día y noche en armonía con la naturaleza. ¡Ah, qué deliciosos recuerdos! Nadar en el lago Li, zambullirse en las salvajes cascadas, observar cómo las ciervas aspiraban el aire de la mañana, admirar el vuelo de los patos y dormir cerca del fuego mirando las estrellas, y todo ello acompañado por la calurosa presencia del anciano sabio que sabía suscitar en él el asombro, la curiosidad y la inteligencia del corazón, esta especie de admiración hacia la vida que permite comprenderla fusionándose con ella. Ahora las lágrimas resbalan por las mejillas del emperador. De repente vio a su palacio como una prisión, como una jaula dorada cuyos barrotes parecían estar formados por el protocolo de la corte. Exhalando profundos suspiros, Chao Liu se dirigió con pasos inciertos hacia su jardín.
Ese jardín que no había visitado desde hacía meses, aún a pesar de estar considerado como una de las maravillas más sublimes de todo el imperio. Tao, el maestro jardinero, había llenado el jardín de plantas que había hecho venir de lejanas regiones, disponiéndolas con una ciencia asombrosa y combinando las formas y las tonalidades de una manera tan sutil que el visitante se sentía transportado en un bosque mágico, en el que cada piedra, cada hoja, cada brizna de hierba, cada flor y cada riachuelo explicaba a su manera la belleza del universo. Paseándose por los senderos del jardín, el emperador se sentía triste. Con la nariz tapada no podía oler el perfume de las flores y sus pies, encerrados en gruesas zapatillas, le impedían sentir el frescor del rocío. En su cabeza se entrecruzaban toda una serie de ideas disparatadas. ¿Soy demasiado viejo para ser feliz? ¿Por qué he perdido el gusto por la vida? ¿Qué significan todos estos dolores que habitan mi cuerpo y están convirtiendo mi vida en un verdadero infierno? ¿Por qué tengo estas pesadillas que pueblan mis noches y me impiden disfrutar de un sueño apacible? ¿Qué habrá sido de ese anciano sabio al que conocí hace tanto tiempo? ¿Vivirá todavía después de tantos años? ¿Cuánto lo necesitaría ahora? En cuanto hubo formado este pensamiento, vio cómo se formaba una especie de nube alrededor de la parte del estanque que estaba recubierta por una capa de hojas de loto que parecían que brillaban bajo los rayos del sol. Atravesando esa capa de niebla, el anciano sabio avanzó riéndose hacia el estupefacto emperador. ¡Qué sorpresa! No había cambiado nada. Sus ojos todavía reflejaban una inmensa bondad, su risa seguía siendo tan burlona y tierna como cuando el emperador era niño, y su cuerpo daba una impresión de vigor y de juventud. Zhao Liu no pudo evitar sentir una cierta envidia, ya que este anciano tenía un aspecto indudablemente mucho más joven que el suyo. «Así pues, emperador, ¿te sientes viejo?» «Sí, me siento pesado, cansado, abatido, desesperado. Ya no experimento ningún placer al dirigir la China, y verte tan resplandeciente de vitalidad todavía me irrita mucho más». «Está claro que sufres con tales pensamientos», dijo el anciano sabio. «Pero ¿cómo podrías apreciar lo que eres si lo único que haces es compararte con los demás? Has perdido el placer de sentirte libre». Zhao Liu empezó a sollozar. Se sentía triste, ridículo, miserable. Toda su dignidad de emperador le había abandonado de repente. El anciano sabio estalló en carcajadas, con una risa atronadora que brotaba como un geyser y que traspasó al emperador hasta la médula de sus huesos. Temblando, el emperador se atrevió a pedirle: «Anciano sabio, ayúdame una vez más. Muéstrame tal como lo hiciste cuando era niño, el camino del equilibrio y de la admiración». «Pero ya eres demasiado viejo para esto», afirmó el anciano sabio riéndose. «Solo tienes que fijarte en cómo te consideran aquellos que te rodean. Tus médicos te ven como a un enfermo al que hay que curar, tus ministros piensan que no estás bien de la cabeza y se confabulan entre ellos para usurpar tu puesto. Tus cortesanos espían tus signos de debilidad para tejer a tu alrededor su tela de araña llena de cumplidos hipócritas. Todos están al acecho de tus desequilibrios y los fomentan en secreto para controlarte o para eliminarte. Proyectan en ti tus propios miedos y te hacen responsable de tu propia incapacidad para vivir feliz y libre». «Es intolerable», dijo el emperador, sintiendo como una profunda cólera encendía su rostro. Ahora te importa. Ahora te incorporas y tu mirada parece animarse», observó el anciano sabio con una sonrisa maliciosa. «Vamos, no voy a abandonarte a tus miserias, voy a enseñarte de nuevo el camino de la armonía. Lo acariciaste con tus pies cuando eras niño, pero en esos momentos de tu vida todavía no podías comprenderlo del todo. Ha llegado el momento de profundizar más en la percepción de ti mismo y del mundo que te rodea. Ven, sígueme». De un salto, el anciano sabio desapareció a través de la niebla que flotaba por encima del estanque. El emperador dudaba. No podía irse de esta manera, tenía obligaciones que cumplir, un imperio que dirigir. ¿Qué dirían los chambelanes, los ministros o los delegados de las lejanas provincias que habían viajado durante semanas para ir a su encuentro? Y además, pensó el emperador, casi era la hora del desayuno. Mientras se atormentaba con estos pensamientos, el canto de un ruiseñor resonó en sus oídos y percibió la misma exuberancia burlona que en la risa del anciano sabio. Avergonzado por ser tan calculador y timorato, inspiró profundamente y expiró lentamente para desprenderse de todos sus miedos, recordando esta frase que antaño le enseñara el anciano sabio: «Soy infinito, inmortal, eterno, universal». Después, sin volver la vista atrás, saltó en la niebla, se encontró sentado en la orilla del lago Li. Las garzas se preparaban para su pesca matinal. Los árboles se mecían con gracia bajo la caricia de la brisa y el sol adornaba las pequeñas olas con 1000 reflejos dorados. Todo respiraba belleza y calma. El emperador admiraba el paisaje, recreando su vista en imágenes que le producían un inmenso bienestar.
pero el anciano sabio no lo dejó tranquilo por mucho tiempo. Vamos a empezar por la lección de movilidad, pues un cuerpo humano que no se mueve se entumece, elimina mal y termina por convertirse en presa de las enfermedades. El cerebro al que protege deja de ser un río cantarín para convertirse en un pantano en el que se resguardan los mosquitos del miedo y las fiebres de los hábitos repetitivos. El anciano sabio se puso a andar con un paso rápido. El emperador lo siguió con más o menos dificultad, sufriendo a causa de la rigidez de sus miembros y de la debilidad de sus músculos. De repente, lamentó haber preferido con tanta frecuencia que fuesen sus portadores quienes se llevasen en su silla en lugar de caminar, así como haber olvidado las virtudes del ejercicio físico y haberse decantado por las comodidades de su palacio. Pero se sentía herido en su orgullo. Por supuesto, no iba a dejarse amilanar por un hombre mucho más viejo que él. Como si leyese sus pensamientos, el anciano sabio se volvió a decirle: «Así, jovencito, ¿ahora ya estás preparado para empezar a correr?». Al emperador le faltaba la respiración para poder contestarle, y cuando vio que el anciano sabio empezaba a correr, pensó que había llegado su última hora. Jamás conseguiría seguirle. Sin embargo, un valor que le sorprendió incluso a él mismo empezó a correr tras él. De vez en cuando el anciano sabio volvía a andar despacio, lo que permitía al emperador poder recuperarse un poco entre cada etapa de su carrera. Hacía tanto tiempo que no corría y que no andaba tanto por plena naturaleza. De hecho, desde hacía ya bastantes años, prácticamente lo único que conocía era el trayecto que iba desde su habitación hasta el comedor y a la sala del reino. Su cansancio era tal que últimamente apenas recorría el pasillo que conducía hasta los apartamentos de sus concubinas. Cuando llegaron a la cima de una colina, el emperador estaba casi sin aliento y se dejó caer sobre el suelo para descansar. El sabio, que parecía no haber hecho ningún esfuerzo, le explicó: «¿Tú qué dirías si los pájaros dejasen de recorrer el cielo con sus alas? Han sido creados para volar, al igual que el ser humano ha sido concebido para moverse. El cuerpo de aquel que vive en la inmovilidad termina por entumecerse. Su metabolismo se lentifica y sus funciones cerebrales empiezan a atrofiarse. Observa cuántos de tus ministros se han vuelto obesos. ¿Cómo podrían dirigir la China con una fuerza que ellos mismos han perdido? Invítales a mover sus cuerpos para que sus mentes puedan abrirse a nuevas inspiraciones. El estancamiento es la muerte. Mira a tu alrededor. La movilidad y el cambio constante son las raíces mismas del placer de vivir. Conviértete en un modelo para tus semejantes, dedicando un tiempo cada día para desplazarte por tu jardín, para pasear por el campo, por los senderos y bosques y para recorrer las calles de tu capital. Deja de ser un emperador sentado y pasa a ser un emperador de pie, un emperador que se mueve sin cesar y al que nadie puede controlar inmovilizándolo». «Pero yo nunca me desplazo sin escolta», declaró el emperador, «y la verdad, no concibo todo mi séquito corriendo detrás mío». Recuerda uno de los secretos de los emperadores que te precedieron. Estos abandonaban regularmente el palacio por una puerta falsa, disfrazados de mendigos o de comerciantes para mezclarse con el pueblo en las calles de Luoyang. De esta forma aprendían mucho más sobre los problemas del imperio que permaneciendo en sus tronos para escuchar el discurso de los ministros. Cultivaban su movilidad al mismo tiempo que practicaban su arte como buenos comediantes, capaces de adoptar cualquier tipo de papel. Por un momento atrévete a liberarte del protocolo y de todos aquellos que desean controlarte. Todas las personas necesitan tener momentos de libertad, de exploraciones, de aventuras y de sorpresas. Los emperadores no escapan de esta regla. No dejes que sea tu mente la que siempre dirija tu vida. Tanto cuando andes como cuando corras, muéstrate como un animal salvaje, como un animal que se desplaza con todos sus sentidos bien despiertos. Muéstrate como la cierva, como el conejo o el tigre, siempre alerta, atento y sensible, siempre dispuesto a enfrentarse a cualquier tipo de situación. Solo entonces descubrirás que la energía del paisaje en el que evolucionas te alimenta mejor que los exquisitos platos que te prepara tu cocinero. Mientras escuchaba, el emperador bostezó. Sentía como el hambre empezaba a hacerle cosquillas en el estómago, pero no se atrevió a preguntarle al anciano qué comerían ni en qué posada lo harían. «Comer siempre a unas horas determinadas», dijo el anciano sabio como respuesta a sus pensamientos, «es una costumbre nefasta que hace enfermar a los seres humanos. Siente tu hambre y no la juzgues como algo desagradable, sino más bien deja que te guíe hacia aquello que necesita tu cuerpo». Zhao Liu se puso en camino, observando los matorrales para ver si encontraba algo que llevarse a la boca. Cuando vio unas fresas salvajes, se precipitó hacia ellas. Ya las había cogido e iba a metérselas en la boca cuando el sabio lo detuvo. «Antes de probar un alimento, debes aspirar su aroma para que tu cuerpo pueda decirte si lo necesita o no.
Dentro de tus fosas nasales hay unos captores sensoriales sumamente perfeccionados que están relacionados con el cerebro. Le transmite todas las informaciones útiles sobre el contenido de las sustancias vitales del alimento considerado. Si un alimento huele bien, entonces pruébalo con el fin de poder verificar la elección de tu olfato con tus papilas gustativas. Pero no te lo tragues a no ser que el sabor te resulte excelente. No dudes en escupir un alimento si no está delicioso. ¿Verdad que no dejas entrar a cualquiera en tu palacio, no? Tu cuerpo es un magnífico palacio, protégelo de los malandrines y no permitas la entrada más que a elementos de calidad. Hay elementos desnaturalizados que pueden resultar tóxicos para tu cuerpo, como las hordas de mongoles para China. El emperador aspiró por la nariz y después probó las fresas. Estaban deliciosas, tan perfumadas que pensó que sus cocineros se habían dejado derrotar por completo por la señora naturaleza. Sus platos tan artificiales eran como viejas demasiado maquilladas comparadas a las jovencitas que trabajaban cantando en los arrozales. Cuando tu cuerpo necesite depurarse, no comas más que alimentos naturales y crudos durante algunos días. De esta forma, le permitirás curarse de sus males y regenerarse. Si un habitante de tu imperio acude a ti para quejarse de problemas de salud o de cualquier tipo de dolor, no te precipites enviándolo enseguida al médico o al boticario. Aconséjale más bien que pase algunos días en plena naturaleza y que se alimente con lo que encuentre en su camino. Si animas a actuar así a tus súbditos, no tendrás necesidad de construirles hospitales ni asilos para la tercera edad. El emperador sonrió. Tanto la inteligencia como el sentido común del anciano le divertían a la vez que le asombraban. Se dio cuenta de que la sabiduría de la vida residía en la sencillez. Comprendió por qué los sacerdotes, los médicos, los adivinos o los profesores de la corte no llegaban a contestar claramente sus preguntas. No sabían hacer más que discutir basándose en doctrinas sofisticadas pero artificiales. Andando y corriendo todo el día, el extraño tándem formado por el sabio y el emperador recorrió los senderos del bosque de Kan. Cuando el sol ya estaba a punto de acostarse, se detuvieron a orillas del lago Li para observar este espléndido espectáculo. Un sentimiento de gratitud hizo vibrar el corazón del emperador, que observaba cómo el brillante astro desaparecía tras el clima de las colinas, creando un festival de cegadores colores. «Observa el sol», dijo el anciano sabio. «Nadie puede desviar su curso ni convencerle para que caliente más a unos que otros. Para ser un buen emperador tienes que convertirte en un modelo viviente para tus súbditos, darles el ejemplo de una vida radiante. Ofréceles a todos tu calor y tu fuerza, pero de la misma manera en la que el sol desaparece por la noche para volver a aparecer por la mañana siguiente, tú también debes olvidarte un poco de tus súbditos durante la noche para dedicarte a tu vida personal. De esta forma, tu vida privada dejará de verse afectada por tu vida pública. Las horas que dediques a desempeñar tu papel de emperador te resultarán mucho más agradables, pues ya no dependerás de la aceptación o del rechazo de aquellos que te rodean para alimentar tu corazón. Te sentirás libre, puesto que cada noche dispondrás del tiempo suficiente para llenar tu ser interior con todas aquellas cosas que te resulten buenas, cálidas, agradables y vivas. Antes de que se hiciera de noche, el emperador y el anciano sabio recogieron un montón de leña para encender el fuego que calentaría sus cuerpos y alimentaría su vista en la misteriosa oscuridad de la noche. Sentados ante las llamas que parecían bailar con pasión, permanecieron en silencio durante mucho tiempo. De repente, ante el asombro del emperador, el anciano sabio se levantó, se desperezó y después se puso a cantar y a bailar. No cantaba ninguna canción conocida, sino que dejaba que su cuerpo se moviese como un árbol mecido por el viento mientras emitía todo tipo de sonidos, tanto suaves como el murmullo de los ríos, como intenso al igual que el aullido del lobo o el estruendo del trueno. Era un espectáculo magnífico y emocionante, en el que se tenía la impresión de ver a 1000 personajes bailando al mismo tiempo. El emperador pensó que tanto los bailarines como los cantantes del palacio deberían seguir un curso de perfeccionamiento con el anciano sabio, pues, comparadas con las suyas, sus actuaciones parecían mezquinas y artificiales. «Emperador», exclamó el anciano sabio, «abandona tus pensamientos y ven a bailar conmigo». «No puedo», suspiró el emperador. «Todos estos ruidos y estos gestos, por magníficos que resulten de admirar y de escuchar, son contrarios a la dignidad de mi función imperial». Al escuchar estas palabras tan solemnes, el sabio estalló en carcajadas y su risa burlona hizo que el emperador experimente una cólera repentina. Se sentía ridiculizado. Le entraron ganas de llamar a sus guardianes para que encerrasen a ese viejo loco que había osado burlarse de él. Pero cuando se dio cuenta de que nadie acudiría en su ayuda, primero sonrió y después se puso a reír aún más. Se levantó para bailar, gritar, contorsionarse, hacer muecas, reír y llorar con el anciano sabio cuyos ojos brillaban de alegría.
Se permitió hacer todos los gestos prohibidos por la vida en sociedad y se divirtió tanto como un colegial que se atreve a desobedecer las reglas, a romper los tabúes y a hacer todo aquello que se le dé la gana sin tener miedo de desagradar a los demás. Al bailar, iba recuperando la sensación de embriaguez y de libertad de su primera juventud, esa bendita época en la que la vida todavía era divertida, sorprendente y mágica, como un cuento de hadas, y maravillosa como el instante presente, libre de todo miedo y de toda carga intelectual. Después de haber bailado con toda su alma como niños traviesos, el sabio y el emperador se sentaron de nuevo. Para un adulto es muy malsano y aburrido ser adulto todo el tiempo, afirmó el anciano sabio. Fíjate en los habitantes de tu palacio y de tu imperio. Aquellos que se toman a sí mismos muy en serio y nunca abandonan su papel de adultos se vuelven tristes, obesos, enfermos o déspotas con su entorno. Sin embargo, aquellos que saben conservar su corazón de niños viven en la felicidad y experimentan un inmenso agradecimiento hacia todo cuanto les ofrece la vida. Tanto como para su salud como para su equilibrio psíquico, el ser humano necesita revivir cada día algunos momentos de su infancia. Necesita experimentar instantes de libertad y de locura, bailar, emitir sonidos espontáneos, etc. De esta forma, las tensiones emocionales pueden abandonar su cuerpo sin llegar a envenenarlo. No es que te sugiera que te muestres como un niño delante de tus ministros, pero ¿por qué impedirte jugar libremente cuando estás a solas o en compañía de amigos íntimos? Líbrate de este juez interior que te obliga a mostrarte digno sin cesar y a controlar mentalmente todas tus palabras y tus acciones. Este juez no hace más que envenenarte, es un asesino silencioso, mucho más peligroso para tu vida que el peor de los salteadores de caminos que se ocultan en los bosques para robar a los viajeros. Cuando estés enfadado, no dejes que tu cólera afecte a aquellos que te rodean. Busca un lugar tranquilo en el que puedas estar solo y exprésala por medio de sonidos o de gestos. De esta forma dejarás de albergar tensiones malsanas y de perjudicar a tus súbditos volcando tu rabia sobre ellos. Sabrás dominar tu violencia sin renegar de ella, pero evitando que pueda afectar a los demás. El emperador escuchaba sus palabras con mucha atención. Se dio cuenta de que si hubiese sabido antes todo esto, se habría evitado muchos de los problemas causados por sus relaciones con el entorno. Hubiese deseado poner por escrito todos estos buenos propósitos cargados de sabiduría por miedo de olvidarse algo. «No necesitas tomar apuntes», exclamó el anciano sabio que parecía leer sus pensamientos. «Cuando necesites algún consejo, vete a tu jardín, libera tus emociones moviendo tu cuerpo y después dedícate a observar la naturaleza, siente la inmensa inteligencia que hace crecer a las plantas, volar a los pájaros y mover las estrellas. Aprecia y disfruta de la vida que te rodea, la vida que palpita y se mueve a tu alrededor, la vida que brota y cambia sin cesar. Después échate en la hierba o siéntate a orillas del lago. Recuerda esas palabras del poeta que decían: acercando el oído a la espuma del agua es como se oye canturrear al manantial. Deja que tu mente se calme y escuche la vocecita de tu corazón, ese maravilloso manantial de amor y de sabiduría que se desliza sin cesar desde tu alma hasta ti. Y toda la sabiduría del universo te llenará de una paz infinita. Debes saber que, en la dinastía que precedió a la tuya al frente de China, la costumbre requería que el emperador, tras haber escuchado los consejos de sus ministros en la sala del trono, se retirase a la sala de los antepasados, una sala en la que tan solo se le permitía la entrada a él. Empezaba por exteriorizar todas sus emociones gritando, llorando, gesticulando y expresando su cólera. Por ejemplo, podía vociferar diciendo: ¿qué voy a hacer yo, que no soy más que un joven emperador inexperto, para llevar a cabo con éxito la pesada carga de dirigir este inmenso país? Es demasiado difícil, me siento totalmente incapaz. Después el emperador ayunaba y rezaba, pidiendo ayuda a los antepasados que habían partido hacia los mundos de luz. Estos antepasados supieron convertir China en una floreciente civilización. El emperador imploraba y meditaba hasta que su voz interior le decía cómo tenía que actuar para el bien de todos. Entonces volvía a su trono y pronunciaba su decisión. Al escuchar todo esto, el emperador suspiró pensando que vivía en una época decadente, puesto que esta tradición espiritual se había perdido totalmente, pero se prometió a sí mismo mejorar la situación. «Anciano sabio, ¿qué puedo hacer para liberarme de las horribles pesadillas que tengo casi cada noche? Sueño con un horrible dragón que me amenaza y me despierto con el corazón latiéndome con fuerza y completamente empapado de sudor. Después me cuesta muchísimo volver a dormirme y a la mañana siguiente me siento muy cansado y deprimido. Durante el día siempre abrigo la esperanza de que esa noche podré dormir bien, pero la cosa no mejora. A veces incluso llego a desear la muerte para liberarme de este terror». «¿De verdad quieres curarte?», preguntó el sabio.
Sí, estoy dispuesto a todo con tal de poder volver a disfrutar de un sueño tranquilo. ¿Ves este camino que se dirige hacia la montaña? Síguelo hasta el final y encontrarás lo que buscas. ¿Pero tú no me acompañas, anciano sabio? No, prefiero esperarte aquí, este camino a veces es muy peligroso. ¿Realmente eres egoísta? ¿Me envías a que arriesgue mi vida mientras que tú te quedas tan tranquilo y seguro? Debería darte vergüenza. La vergüenza no forma parte de mi universo. No te creas que puedes recurrir a ella para culpabilizarme. En realidad soy totalmente inculpabilizable. Como me deshago de todas mis cóleras expresándolas por medio de gestos y de sonidos, nadie puede manipularme valiéndose de la culpabilidad. No haces más que hablar con enigmas. Me da la impresión de estar en la corte escuchando las complicadas explicaciones de mis ministros. ¿Qué relación hay entre la cólera y la culpabilidad? Los individuos que no exteriorizan su cólera acumulan culpabilidades, al igual que se acumula el polvo en las casas abandonadas. Tan solo hace falta que empiece a soplar un poco de aire para que éste se arremoline sin tregua. Además, debes tener en cuenta que eres tú el que tiene las pesadillas y que por lo tanto tú eres quien debe solucionar el problema con tu propia determinación. Hay aventuras que hay que vivirlas solo, y nacer y morir forma parte de estas. ¿Quieres decir que podría morir en el camino? Sin duda alguna, pero tranquilízate, la tierra no dejará de girar por ello. China encontrará otro emperador y tú elegirás otra existencia. Quizás te conviene convertirte en un asaltador de caminos para cambiar un poco. Estoy verdaderamente sorprendido ante tus propósitos, irrespetuoso anciano. Realmente no tienes ningún sentido de los valores morales. No te preocupes, dijo el anciano sonriendo, porque ahora vas a tener la oportunidad de pasar algún tiempo con aquel al que consideras el más respetable y moral de todos, es decir, contigo mismo. Pero antes de que el emperador le hubiese dado tiempo de encontrar alguna respuesta con sentido, el anciano sabio ya había desaparecido. Chao Liu suspiró pensando: desde luego, no hay nada que resulte sencillo con este viejo roñoso. ¿Quién de los dos es el más susceptible? ¡Que se vaya al diablo! Lentamente se puso en camino siguiendo el sendero que conducía hacia la montaña. A medida que iba subiendo, atravesando los silenciosos bosques, se iba quedando cada vez más sorprendido al sentir hasta qué punto el aire parecía estar vivo. Las flores del bosque despedían deliciosos perfumes, los pájaros cantaban y a él le entraron ganas de pararse un rato para descansar sobre la hierba. Sin embargo, el recuerdo de esas pesadillas le animó a seguir adelante. Pronto llegó hasta una dehesa atravesada por un riachuelo. Pudo escuchar el sonido del agua que fluía alegremente. Vio miles de florecillas azules creciendo entre la verde hierba, se sentó un momento para saborear la belleza del lugar y después se puso de nuevo en marcha siguiendo el sendero. Pasado un rato a su alrededor no había más que cimas escarpadas, acantilados de vértigo y rocas puntiagudas. Avanzaba con grandes dificultades, esquivando una piedra tras otra. De repente, vio una florecilla muy especial y se sintió sorprendido al comprobar su fuerza y su debilidad al mismo tiempo. No se parecía en nada a las demás flores del valle, sino que se hallaba recubierta por una especie de envoltura sedosa. El emperador quiso detenerse para poder admirar esta flor con tranquilidad, pero volvió a acordarse de sus noches y la abandonó para seguir subiendo la montaña. El sendero era cada vez más escarpado, rodeado de precipicios sin fondo o atravesado por estrechos desfiladeros. Un miedo cada vez más tenaz se iba infiltrando poco a poco en el corazón de Chao Liu, quien maldecía interiormente al anciano sabio. ¿A qué infierno me has enviado? Ahora entiendo por qué no me has acompañado. Querías dejarme solo para que jugase a los alpinistas temerarios y me rompiese el cuello. Muy pronto, el sendero no fue más que un estrecho pasaje cruzando un acantilado, y el emperador avanzaba con dificultad agarrándose a todos los salientes. Sudaba de miedo y de cólera, se arrepentía de haberse lanzado a esta loca aventura. De repente, se resbaló, se cayó al vacío lanzando un estridente grito. Muy pronto estará disponible la siguiente parte de esta increíble aventura del emperador y el anciano sabio. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: El flujo de la vida, cuento de sabiduría oriental para reflexionar. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.